Buenos días a todos. Esta es nuestra primera clase virtual. Acá van a tener disponible tanto la clase de química como de biología que dimos el día de hoy. Bueno, empezamos. En la clase de la mañana estuvimos viendo todos los conceptos generales que tenemos que tener para ir armándonos la pantalla general, ir armando los conceptos básicos para entender lo que se viene adelante. Algunos de ellos ya vimos en el colegio y otros son nuevos. Estos dos, por ejemplo, seguramente en algún punto de sus vidas ya habrán leído, ya habrán escuchado por lo menos. Pero esto va a servir para entender qué es lo que nosotros vamos a estudiar en química, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a describirle a la materia, a sus propiedades físicas, químicas, los cambios que van a experimentar y también las variaciones de energía. Y vamos a ir describiendo punto por punto esto. ¿Qué es lo que es materia? ¿Qué es lo que vamos a describir? Bueno, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Nosotros podemos ver, podemos tocar o hay ocasiones en las que no. Hay algunas sustancias que nosotros no podemos ni ver ni tocar. Por ejemplo, el celular que tiene, la computadora, la mesa, el sofá, la cocina. Todo eso ocupa un lugar en el espacio. Entonces, es materia. Ahora, ¿qué pasa con el aire, por ejemplo? ¿Qué pasa con el oxígeno que respiramos? ¿Qué pasa con el humo de los autos? En un mundo ideal nosotros no podríamos ver eso, pero también, por más de que nosotros no seamos capaces de verlos, también son materia. Ahora, otra cosa que vamos a ir estudiando son las propiedades físicas. Son propiedades intrínsecas de la materia, propias de ella. Por ejemplo, su punto de ebullición. Así también vamos a estudiar las propiedades químicas. Cuando nosotros vemos las propiedades químicas, necesariamente la sustancia se va a convertir en otra. Por ejemplo, al medir la inflamabilidad, una sustancia se está convirtiendo de un tipo de sustancia a otro. Vamos a ver los cambios que pueden experimentar y también las variaciones de energía. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de reacciones, pero esto vamos a ver mucho más adelante, pero ya les voy adelantando. Existen reacciones exotérmicas que van a liberar energía y hay reacciones endotérmicas que van a necesitar energía para ocurrir. Por ejemplo, capaz ahora no les puede sonar lejano, pero en algún punto van a entender que, por ejemplo, la hidrólisis del ATP, que es la moneda energética del cuerpo, cuando un enlace se rompe va a liberar energía. Y también tenemos reacciones químicas que necesitan energía para suceder. Bueno, entonces esos son así tipos de reacciones a grandes rasgos que vamos a ir viendo a lo largo del cursito. Bueno, esto es así lo más básico, pero igual me parece prudente repasar, que son los estados de la materia. Ahora vamos a tener tres: sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver que el sólido va a presentar forma y volumen constante. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen una roca. Los átomos, o sea, las moléculas que conforman esa roca están fuertemente unidas entre sí y no se moldea al recipiente que ustedes le pongan. Por ejemplo, si yo le pongo a una roca en una caja, no va a adoptar esa forma. ¿Por qué? Porque es rígido, porque las partículas están sumamente unidas unas de otras. Por ende, no va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Cosa que sí pasa en el líquido. Si bien en el líquido las moléculas que lo conforman eh, están juntas, no están tan estrechamente unidas entre sí. Por ende, pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene. Miren, si nosotros agarramos un vaso de agua y vamos cargando o vamos cambiando de recipiente, va a ir adoptando la forma que tiene. Bueno, y esto es lo que les va a permitir cierta movilidad, pero va a tener algo que es volumen constante. Va a tener forma variable, pero volumen constante. Y el gaseoso sí que tiene forma y volumen constante. ¿Por qué? Porque las partículas no están unidas, todas están separadas y eso les da la posibilidad de que puedan adoptar la forma del recipiente que las contiene, pero también las partículas se puedan escapar, entonces el volumen es muy variable. Vamos a ver que pueden ser comprensibles y expansibles, es decir, se pueden achicar. Hoy justamente les había dibujado esto en la clase que eran con unos globitos. Nosotros en este globito podemos tener una cierta cantidad de moléculas gaseosas
y nosotros podemos hacer que sufra una compresión, es decir, podemos achicar y vamos a seguir teniendo la misma cantidad de moléculas. Ahora, estas moléculas tienen la energía suficiente para estar cada una libres y tienen más energía, em, tienen más energía cinética que fuerza de atracción. Es decir, ellas tienen más ganas de moverse que de estar juntas. Por eso tienen esas propiedades. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de sustancias. Tenemos dos grandes, sustancias y mezclas. Bueno, las sustancias puras es aquella que tiene una composición constante y definida con propiedades distintivas. Y normalmente va a tener una fórmula. Y puede estar compuesto de elementos o de compuestos. Es decir, si yo tengo acá un vaso y decido analizar esta porción, va a ser igual que si decido analizar esta porción. En las sustancias puras, si yo tengo 1 litro de sustancia, el 1 litro de sustancia todos tienen la misma composición y eso está formado por elementos, que son átomos de un mismo elemento químico, y también pueden estar formados por compuestos, que cuando nosotros ya combinamos dos o más átomos. Y los compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos. En inorgánico vamos a tener agua, cloruro de sodio, y estos pueden ser iónicos o covalentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio se une por un enlace iónico y el agua se une por un enlace covalente. Así también podemos tener compuestos orgánicos que vamos a encontrar en nuestro cuerpo, como la glucosa, el ácido acético, el etanol y demás. Y en las mezclas ya es cuando nosotros combinamos dos o más sustancias puras en las que cada uno va a conservar sus propiedades distintivas. Y nosotros esto podemos separar por medios físicos. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua con alcohol, nosotros vamos a crear una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque va a presentar las mismas propiedades en todos sus puntos. O imagínense agua salada, por ejemplo. Si ustedes acá tienen un recipiente de agua salada, acá va a ser agua salada, acá va a ser agua salada, en este punto también va a ser agua salada, en todos los puntos va a tener la misma composición. Pero ¿qué pasa? Yo voy a poder separar estas dos sustancias puras. Ahora, sin embargo, en las mezclas heterogéneas van a estar formadas, por dos sustancias en donde se diferencia claramente sus fases. Es decir, si yo acá tengo agua, imaginen que estas bolitas es el aceite. Sus fases están claramente diferenciadas y no tiene uniformidad. Es decir, yo puedo diferenciar sus componentes. Bueno, una vez que ya entendimos eso, podemos ir con más conceptos generales en donde vamos a diferenciar átomo, molécula e ion. El átomo es lo más pequeño, es la porción más pequeña de un elemento que va a seguir conservando sus propiedades. Sin embargo, la molécula es un conjunto de dos o más átomos. Pueden ser iguales, pueden ser distintos, que se van a unir mediante un enlace covalente. Y ahí es importante destacar que ellas son eléctricamente neutras. Y acá podemos hablar de moléculas de hidrógeno, de nitrógeno, de flúor, de cloro, etc. Es decir, por ejemplo, el átomo puede, déjame recordar porque no se ve. El átomo puede ser un átomo de carbono, ¿ok? Y una molécula, por ejemplo, puede ser esto, que es un oxígeno molecular. Que es un oxígeno, o sea, que son dos oxígenos unidos por un enlace covalente. Ahora también tenemos los iones. La diferencia principal es entre estos dos. Porque son dos tipos o sea, son átomos uniéndose mediante dos tipos diferentes de enlaces. Acá el enlace es covalente, en donde se comparten los electrones, y en los iónicos, no.
uno le roba electrones a otro. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Este compuesto está formado por, este compuesto está formado por un enlace iónico, en donde si le separamos vamos a ver que el sodio va a tener carga positiva y el cloro va a tener carga negativa. Bueno, y vamos a interiorizarnos un poco más en este tema de los iones. ¿Qué pasa? El ion es un átomo, también pueden ser un grupo de átomos que va a tener una carga neta positiva o negativa. Y esto se va a dar a consecuencia de la ganancia o la pérdida de electrones. Y esto es algo que quiero que se graben bien. Que lo que pasa es que varía la cantidad de electrones. Más adelante vamos a ver que dentro de un átomo vamos a tener protones, neutrones y electrones. Y lo que va a ir variando son los electrones. ¿Qué pasa? Si nosotros perdemos electrones, es decir, perdemos una partícula fundamental que tiene carga negativa, nos vamos a hacer más positivos y nos vamos a llamar cationes. Sin embargo, nosotros ganamos electrones, es decir, ganamos partícula fundamental de carga negativa, nos volvemos más negativos, entonces nos llamamos aniones. Bueno, y este es el colado, que debería haber estado un slide antes. Pero vamos a hablar también, yo al comienzo les hablé mucho de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Acá vamos a ver de los cambios que pueden sufrir los compuestos. Por ejemplo, un cambio físico es cuando la materia va a cambiar su apariencia física, pero no su composición. Por ejemplo, en el proceso de vaporización del agua. Antes el agua a temperatura ambiente a 22 grados está en estado líquido. Sin embargo, cuando ponemos a hervir, cambia su propiedad física, cambia su apariencia porque se vuelve vapor, pero sigue siendo agua. Y por último tenemos al cambio químico, que es cuando una sustancia se transforma en otra. Bueno. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la materia. ¿Qué pasa? Las propiedades son las características que hacen propio a una sustancia en particular. Por ejemplo, a cada uno le hace propio su color de pelo, su color de ojos, su estatura, su peso, su tez, su raza. Son distintas características que a cada persona le hacen único. Ahora bien, nosotros podemos ver que son intensivas, extensivas, físicas o químicas. En las intensivas vamos a ver que son propias de un tipo específico de materia y no depende de la cantidad. Por ejemplo, el color, la densidad, la electronegatividad, etcétera. Imagínense, ustedes pueden tener 1 kilo de mercurio que va a seguir teniendo el mismo color que 100 gramos de mercurio. No va a depender de la cantidad que vos tengas esa propiedad. Sin embargo, las extensivas sí van a depender de la cantidad de materia. ¿Y qué va a ser eso? Peso, masa, volumen. Una vez que ya entendemos esos dos, nos quedan solamente dos conceptos más. Después tenemos propiedades físicas que nosotros vamos a evidenciar, es decir, vamos a demostrar y no vamos a alterar la composición de la sustancia. La densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el calor específico, nos altera, es decir, que el mercurio tenga una densidad X, sigue siendo mercurio. El punto de ebullición del agua es 100, pero sigue siendo agua, hierva o no hierva el agua. ¿Ok? Y por último tenemos propiedades químicas en donde al evidenciar las propiedades cambiamos, transformamos esta sustancia en otra distinta. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos algo y probamos la propiedad de inflamabilidad, estamos transformando un tipo de materia prácticamente en carbón. Y lo mismo pasa con la reactividad. Yo para demostrar que un elemento es reactivo le tengo que hacer reaccionar con otro y a ella pasa a ser otro diferente. Bueno, acá vamos a tener tres partículas fundamentales. Voy a hacer un dibujo acá. Dios me arregle mi dibujo, pero bueno. Nosotros
tenemos, o sea, no nosotros, pero el, el átomo tiene tres partículas fundamentales que nosotros debemos estudiar: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón vamos a ver que tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Vamos a ponerle un puntito porque no tiene carga. Vamos a ver que el protón y el neutrón están en el núcleo, están dentro del núcleo. Y los electrones están girando en órbitas. Ubican la órbita terrestre, o como el sistema solar, que los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, algo así pasa a niveles muy ínfimamente pequeños. El centro como del universo son los protones y los neutrones que están ubicados en el núcleo. Y los electrones están en orbitales, es decir, acá están en orbitales y giran alrededor del núcleo. Acá. Y no tenemos que olvidar que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Bueno, a ver, después tenemos también que diferenciar unos cuantos conceptos, que es el número atómico y el número de masa. El número atómico es el número de protones en el núcleo. Cada átomo que sea neutro va a tener la misma cantidad de protones que de neutrones. ¿Por qué? Porque al elemento neutro lo componen partículas positivas y partículas negativas. Entonces, para que sea neutro, tienen que tener la misma cantidad. Por ejemplo, si yo tengo más partículas positivas, voy a hacer un protón, y si tengo más partículas negativas, voy a hacer un electrón. Bien. Ahora, lo que sí tenemos que manejar es que la identidad química de un átomo, o sea, qué es qué, va a estar determinada exclusivamente por el número atómico, es decir, por la cantidad de protones. Y esto quiero que resalten porque es algo muy preguntable. Bueno, después tenemos el número de masa, que es el número total de protones y de neutrones presentes en el núcleo del átomo, de un átomo. Bueno, y acá vamos a ver que si yo quiero calcular el número de neutrones, es simple, voy a restar el número de masa, que el número de masa no hay que recordar que es protones más neutrones, y el número atómico, es decir, si yo quiero obtener neutrones, lo que voy a hacer es, yo tengo acá protones más neutrones, este es mi número de masa, y ¿qué yo voy a hacer? Voy a sacar, es decir, voy a restar la cantidad de protones. Este se va a ir con este. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Neutrones, ¿ok? Perfecto. Y acá les pongo un ejemplo. El número de masa, es decir, protones más neutrones, es 19. Entonces, pero esto ya es protones más neutrones. Pero espera un poco, yo quiero saber de neutrones nomás, entonces me estorba el número de protones. Y yo sé que el número de protones es 9, entonces tengo que restar acá 9. Y me va a dar que el número de neutrones es 10. Bueno, y estos son tres conceptos que no llegamos a desarrollar en la clase, pero vamos a ver la clase que viene, que son isótopos, isóbaros e isótonos. Nosotros podemos tener átomos, dos átomos, que tengan el mismo número atómico. No hay que olvidar que el número atómico es número de protones. Y la forma en la cual yo me acordaba de esto es que yo siempre escribía la P de isótopos con mayúscula. Entonces ahí yo me acordaba que tenían la misma cantidad de protones. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver, ¿se acuerdan que el número, justamente, la identidad química de un átomo estaba determinada por su número atómico? Entonces yo puedo tener variaciones de un mismo elemento. Por ejemplo, tengo 3 isótopos de hidrógeno. Bueno, después vamos a tener lo que son los isóbaros. Son átomos de elementos químicos diferentes, pero que tienen el mismo número de masa. Entonces, ¿qué escribimos con mayúscula? La A. ¿Ok? Y acá les voy a poner algo. Una forma de... Esto capaz ven y no entienden, pero ahora vamos a explicar. Bueno,
yo puedo tener un elemento químico X, o sea, no, que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y yo acá arribita, como en el índice, voy a poner la A, voy a poner el número de masa. Y acá abajito voy a poner el número atómico, ¿ok? Y se acuerdan, ¿qué pasa si yo resto número de masa menos número atómico? Voy a obtener el número de neutrones. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo ese concepto en cuenta, nosotros acá vemos 1, 1, 1. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la misma cantidad de protones, entonces tienen que ser todos iguales, pero ¿qué varía su número de masa? Por eso al deuterio se le denomina hidrógeno pesado, porque es más pesado. ¿Por qué? Porque tiene un electrón más. Bueno, seguimos. Perdón, un neutrón más. Electrón dije, no, es un neutrón más. Ahora, en los isóbaros nosotros vamos a tener que, como les estaba contando, son átomos de elementos químicos diferentes, pero van a tener el mismo número de masa. Es decir, van a pesar lo mismo, en otras palabras. Entonces acá vemos que acá el número de masa es 42, acá es 42 y acá es 42 también. Pero ¿qué pasa? Son todos átomos de elementos químicos diferentes. Este es 20. Ay, se fue. Bueno, este es 20, este es 21 y este es 22. O sea, son todos elementos químicos diferentes, pero que tienen el mismo número de masa. Y por último le vamos a tener a los isótonos, que tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Y cómo para yo obtenía el número de neutrones? Restando. Si yo resto el número de masa menos el número atómico, voy a tener el número de neutrones. 40 menos 20, 20. Acá yo tengo, este es el número de masa, este es el número atómico, y si yo resto estos dos voy a tener los neutrones. 37 menos 17, 20. ¿Ok? Bueno, y estos son ejercicios que vamos a resolver en clase. O sea, lleven ya hechos si pueden, o sea, intenten hacer y sin problema vamos a resolver esto en clase, la próxima clase que tengamos juntos. Bueno, y ahora ya nos pasamos a la parte de biología, que son todas las cosas biológicas de la materia de biología que estuvimos desarrollando justamente hoy, ¿verdad? Y que se entrelazan mucho. Ahora vamos a hablar de los elementos químicos. Nosotros vamos a ver que los elementos químicos son sustancias que nosotros ya no podemos dividir en sustancias más simples. Es decir, es lo básico de lo básico de lo básico. Cuando nosotros hablamos de biología, vamos a hablar de elementos químicos presentes justamente en los seres vivos. Y los más comunes es chons, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Bueno, después vamos a hablar ya de los átomos, que es la parte más pequeñita de un elemento que sigue conservando las características químicas. Y como ya estuvimos viendo, los átomos van a estar compuestos por protones, neutrones y electrones. Y en este grafiquito, mucho más lindo que el dibujo que yo hice, vamos a ver que los protones y los neutrones van a estar ubicados en el núcleo y los electrones van a estar girando en estos orbitales justamente alrededor del núcleo. Hagan la analogía, los protones y los neutrones son el Sol y estas partículas son como los planetas que giran a su alrededor. Bueno. Vamos a ver que el comportamiento químico de un elemento va a estar dictado y va a estar determinado por el número de electrones de valencia. ¿Pero qué son los electrones de valencia? Bueno, es la cantidad de electrones que tiene en su última capa. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque el objetivo de todo átomo siempre va a ser llegar a 8 electrones. Como vamos a ver que la química es la ciencia de las excepciones, vamos a ver que el hidrógeno y el hidrógeno y el helio no es así, porque ellos solamente quieren 2 electrones. Pero estos son dos del montón de elementos químicos que existen. O sea que la mayoría quiere llegar a 8 electrones. Ahora, bien, cuando la capa de valencia no está llena, como que no están felices los átomos, entonces van a tender a ganar o perder o compartir. Y acá vamos a ver esto.
Los elementos químicos que están en la misma columna vertical de la tabla periódica van a tener propiedades similares. ¿Por qué? Porque van a tener la misma cantidad de la misma cantidad de electrones en sus capas de valencia. Entonces van a tener la misma tendencia. Por ejemplo, el sodio y el potasio están en la columna 1A de la tabla periódica. Vamos a ver que ellos tienen un solo electrón en su capa de valencia. Y como nosotros habíamos dicho que el objetivo es tener 8, entonces van a decir que es más fácil ganar 7 o perder 1. Perder 1. Entonces normalmente el sodio va a tender a perder ese electrón para llegar a 8 y va a actuar como catión. Ahora, el cloro y el bromo, que están también en la misma columna de la tabla periódica, tienen 7 electrones en su capa de valencia. Uno nomás ya les falta para llegar a 8. Entonces va a ser más fácil robar ese uno que falta. Por eso el cloruro de sodio es tan común, ¿verdad? Entonces si ellos ganan electrones, se vuelven negativos. Bueno, y después le tenemos al neón, que contando acá vamos a ver que tiene 8. El neón está en una familia que se llama de los gases nobles, que es el neón, el flúor, el xenón, etc. El radón, que son todos gases nobles. Gases porque así se les encuentra en la naturaleza y ya no reaccionan porque son muy estables porque ya alcanzaron 8, entonces ya tienden a no reaccionar más. Y acá está el helio, que yo les había comentado que él solamente quiere tener 2 electrones en su capa de valencia, entonces ya tiene 2, es súper estable, ya no reacciona. Bueno, una vez que ya hablamos de todo lo que son átomos, de lo que son elementos y de sus propiedades, podemos ver cómo lo que se unen estos átomos. Estos átomos se van a unir por dos formas, enlaces covalentes y por enlaces no covalentes. En los enlaces covalentes son fuertes y esto hay que entender en el contexto de la biología. Todas las reacciones biológicas suceden en un medio acuoso. En un medio acuoso las uniones covalentes son muy fuertes y las no covalentes, por ejemplo las iónicas, son débiles. Bueno, ahora vamos a ver que las uniones covalentes se forman cuando dos átomos se unen y ellos van a compartir el par de electrones. O sea, nadie le roba a nadie, ¿ok? Y vamos a ver que esos electrones pueden pasar más o menos tiempo con uno u otro átomo. Y eso va a darle la polaridad, que vamos a explicar en el próximo slide qué es lo que es. Otra cosa. Y por último, a los compuestos que se forman por uniones covalentes se las va a llamar moléculas. Por favor, no usen el término moléculas para referirse a los compuestos formados por enlaces iónicos porque eso es incorrecto. Las moléculas solamente hacen referencia a compuestos formados por uniones covalentes. Bueno, y ahora vamos a detallar un poco más qué es lo que son los enlaces polares y apolares. El enlace covalente apolar se forma cuando dos átomos comparten de la misma forma, de forma simétrica, los electrones, y esto va a depender de la electronegatividad y del tamaño. O sea, acá voy a poner electronegatividad, va a depender de la electronegatividad y el tamaño. Perfecto. El oxígeno, si yo tengo dos átomos iguales, van a tener la misma electronegatividad y el mismo tamaño. Entonces los electrones van a pasar la misma cantidad de tiempo en un átomo que en otro. Entonces no van a formar polos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros unimos de dos elementos diferentes que se unen por un enlace covalente polar, uno necesariamente va a ser más grande que otro y va a ser más electronegativo. Este es el agua. Este es Miki. Bueno, este es el agua. Nosotros vamos a ver que el oxígeno es mucho más grande y es mucho más electronegativo. Entonces los electrones van a pasar más tiempo con él, dejándole una polaridad, una pseudocarga negativa. Y los hidrógenos van a tener una pseudocarga positiva. ¿Ok? Y vamos a ver que el agua va a tener dos enlaces covalentes polares. Uno acá y otro acá. ¿Ok? Y vamos a ver que una regla general es que lo similar se disuelve en lo similar. Entonces las moléculas polares van a tender a disolverse en agua y las moléculas apolares no. Por ejemplo, el alcohol es una sustancia polar. Nosotros mezclamos alcohol y agua y se disuelve sin problema.
Pero el aceite, por ejemplo, es totalmente apolar. Mezcla agua y aceite y nunca se van a mezclar porque son sustancias con propiedades químicas diferentes. Ahora, para complicarnos un poco más, vamos a tener que hay moléculas que tienen una parte polar y otra parte apolar. Por ejemplo, un ácido graso, un detergente, etcétera, etcétera. Y a esto vamos a llamar moléculas anfipáticas. La cabeza es polar, es decir, se relaciona con el agua, y la cola es apolar, es decir, se esconde, ¿verdad? ¿Cuándo vemos esto? Cuando lavamos los cubiertos. Cuando nosotros usamos detergente, los compuestos los elementos, ¿sabes? Y si los compuestos que forman estas moléculas tienen esta propiedad de ser moléculas anfipáticas y la parte de las colas hidrófobas interacciona con la grasa y la cabeza interacciona con el agua. Bueno. Y esto les puse para que sepan y dimensionen nomás qué tan fuertes son los enlaces covalentes y no covalentes. En los covalentes vamos a ver que necesitamos de 80 a 100 kilocalorías por mol para romper. Es decir, esto es una medida grande. Nosotros necesitamos mucha fuerza para que si queremos romper ese enlace. Sin embargo, los enlaces no covalentes solo necesitamos 1 a 5. Son mucho más débiles. Y también vamos a estar hablando, ya para cerrar esta parte, de los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos vamos a ver que están compuestos por átomos que no son eléctricamente neutros, porque como vimos van a tender a ganar o a perder. ¿Qué pasa? Si un átomo tiene 1, 2 o 3 electrones en su capa de valencia, va a tender a ceder esos electrones. Y si yo cedo electrones, me voy a quedar con carga positiva. Ahora, un átomo con 5, 6 y 7 electrones va a tender a ganar. Y si yo gano algo negativo, me vuelvo más negativo. Entonces, así se forman los aniones y también los cationes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo formo esos iones, los opuestos se van a atraer. Entonces, el enlace iónico se va a formar a consecuencia de la atracción entre una carga negativa y una carga positiva. Y acá nosotros tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. El sodio tiene carga positiva y el ion sodio tiene carga positiva y el ion cloruro tiene carga negativa. Una vez que estos dos se juntan, me van a formar el cloruro de sodio. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tiramos, tenemos sal de mesa, ¿verdad? Y tiramos en el agua? Bueno, lo que pasa es que estos se van a separar, se van a disolver. El sodio se va a ir por su lado, el cloro se va a ir por su lado también. ¿Qué va a pasar acá? El sodio, que tiene una carga positiva, va a interaccionar con la pseudocarga negativa del agua, ¿ok? Y por el contrario, el cloruro, que tiene una carga negativa, va a reaccionar con la pseudocarga positiva, del agua. Acuérdense que la pseudocarga positiva en el agua está dada por el hidrógeno y la pseudocarga negativa por el oxígeno, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tiramos cloruro de sodio, ellos se divorcian. ¿Por qué? Porque el ion sodio se va a ver con la parte negativa, acuérdense, los opuestos se atraen, y el cloruro se va a ver con la parte positiva. Bueno, y ahora vamos a ir viendo lo que son las interacciones moleculares. Bueno, vamos a tener 4. Acá no se comparten electrones porque las que interaccionan son ya moléculas. ¿Ok? La primera es el puente de hidrógeno, que vamos a tener que cuando un hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo, ya sea el oxígeno o el nitrógeno, este va a tender como a robarle esos electrones y va, como les conté, va a crear un pseudopolo positivo y un pseudopolo negativo. El oxígeno va a ser el pseudopolo negativo. ¿Por qué? Porque los electrones van a pasar más tiempo con él y acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Y por otro lado vamos a tener el pseudopolo positivo, que va a ser los protones. ¿Por qué? Porque es como que el hidrógeno, que va a ser porque los electrones van a pasar más tiempo con el oxígeno que con él. Entonces como que le van a dejar desprovisto de electrones y va a adquirir una cierta polaridad positiva.
y siempre los opuestos se atraen, entonces este pseudopolo positivo se va a querer unir con este pseudopolo negativo. Y este pseudopolo positivo se va a querer unir con este pseudopolo negativo, ¿ok? Los opuestos se van a atraer. Y los puentes de hidrógeno son los responsables del estado físico del agua. O sea, así es como interacciona el agua a su nivel más molecular. El segundo son los puentes de sal que ya estuvimos explicando en diapositivas anteriores, que es una interacción electrostática, es decir, es una interacción de cargas que se generan por la atracción justamente de cargas opuestas en medios acuosos. Cuando nosotros tiramos cloruro de sodio al agua, el cloro y el sodio se van a separar. ¿Por qué? Porque el cloro se va a querer ir con la parte positiva del agua y el sodio se va a querer ir con la parte negativa. La parte positiva está dada por los hidrógenos y la parte negativa por el oxígeno. Y así también, el tercero, vamos a ver las interacciones hidrófobas, que es cuando el agua le repele y odia las moléculas apolares. Entonces el agua le va a obligar a aglomerarse entre sí. Entonces, una vez que estas moléculas se aglomeran entre sí, entre ellas va a generar un cierto tipo de unión, un cierto tipo de atracción que se va a llamar fuerzas de Van der Waals. Estas dos interacciones están muy relacionadas entre sí. Entonces, la interacción hidrófoba es el hecho de que el agua odie a las moléculas apolares, entonces les obliga a estar juntas. Y de tanto que estuvieron juntas, bueno, ya como que crearon un vínculo. Y ahí se forman las fuerzas de Van der Waals. Y vamos a ver que las moléculas anfipáticas la parte polar va a interaccionar con el agua y la parte polar va a interaccionar con el agua y la parte apolar va a interaccionar entre sí. Bueno, y ahora ya estamos entrando a la última parte que vimos hoy, que son los compuestos orgánicos que a nosotros nos importa. Vamos a ver que para ello vamos a reestudiar el carbono. El carbono, así ya como un spoiler alert de lo que vamos a ver más adelante. Acá voy a dibujar, acá. El carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia y su tendencia es a formar enlaces covalentes, es decir, es a compartir. Y puede compartir 1, puede compartir 2 o puede compartir 3. Es decir, puede formar enlaces simples, dobles o triples. Bueno, acá nosotros miren esta molécula gigante. Bueno, esta es una molécula de colesterol y acá vemos este es un compuesto orgánico, o sea, es una molécula que encontramos en el cuerpo y ven siempre por cada carbono van a ver que tiene tiene 4 palitos, es decir, está formando 4 enlaces y se está uniendo con distintos tipos de átomos. Bueno, algo que yo quiero que ustedes sepan, que por ahora nomás parece todo muy abstracto y muy difuso, pero les juro que va a ir tomando forma a lo largo del camino, son los grupos funcionales. El primero que vamos a tener es el metilo, que es un carbono que se une por enlace simple a 3 hidrógenos, que es re común. El grupo hidroxilo, acá vamos a poner el grupo R. El grupo R puede ser cualquier cosa, vamos a tener que un oxígeno se une a un hidrógeno. Este grupo también se abrevia como OH y es el grupo alcohol. El grupo carboxilo es el que vamos a ver en los ácidos y es un carbono unido con doble enlace a un oxígeno y acá también hay un hidroxilo, ¿ok? El grupo amino vamos a ver mucho en los aminoácidos. Todo lo que es amino es nitrógeno y vamos a ver que es un nitrógeno unido por enlace simple a 2 hidrógenos. El fosfato. Vamos a ver que el grupo fosfato es un fosfato que se une por enlace doble a un oxígeno. Y acá hay un grupo de hidroxilo y acá hay otro grupo de hidroxilo. Y por último por penúltimo tenemos el grupo carbonilo, que es un carbono que se une por enlace doble a un oxígeno. Es como este, pero sin esto. ¿Ok? Y por último el sulfidrilo, que es un azufre unido a un hidrógeno. Bueno. Y ahora vamos a clasificarles, ¿verdad? Según su función. O sea, ¿para qué es lo que yo quiero estudiar a las moléculas biológicas, ¿verdad? Porque algunas moléculas van a actuar como monómeros, que son unidades estructurales. Imagínense que ustedes quieren construir una pared, ¿ok? Los monómeros son los ladrillos, son los materiales de construcción que ustedes utilizan para formar esa pared. Y esos pueden ser aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos y demás. Y después ya la pared, es decir,
Los polímeros de gran tamaño con múltiples funciones se denominan macromoléculas. Los bloques de construcción son los monómeros, ¿ok? Y ya la molécula gigante formada son las macromoléculas, ¿ok? Y por último tenemos también a los metabolitos, que son moléculas muy breves que se generan durante reacciones energéticas. Bueno, y después están función diversa, que es como que no sabían cómo clasificarle y les llevaron todos ahí. Y también le podemos clasificar según su composición química. Pueden ser carbohidratos. Ahí nosotros vamos a ver los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los aminoácidos, los ácidos grasos y los nucleótidos. Los carbohidratos estuvimos viendo que obtenemos principalmente de las harinas, del arroz, etcétera, etcétera. Y nosotros lo comemos como polisacáridos. Pero realmente vamos a estudiar primero sus bloquecitos de construcción. Los aminoácidos, nosotros ¿dónde lo encontramos? Principalmente en los alimentos de origen animal, ¿ok? Y la combinación o la unión de estos aminoácidos va a formar proteínas, que es lo que nosotros comemos. Y los ácidos grasos también encontramos, por ejemplo, en las grasas. Si ustedes comen un pedazo de vacío o de asado, van a ver que siempre tiene una parte blanquecina. Bueno, ese es el ácido graso. Y el nucleótido y el ácido nucleico, también que vamos a ver más adelante. Y acá nosotros vimos en grande, o sea, como nosotros vemos normalmente de dónde encontramos normalmente estas moléculas, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar dentro de la célula, ¿ok? Por ejemplo, vamos a encontrar carbohidratos en los granos de almidón de cloroplastos. Vamos a encontrar carbohidratos en nuestros músculos almacenados en forma de glucógeno. Vamos a encontrar proteínas en forma de microtúbulos, que son como unos rieles que están en las células para que se puedan movilizar las sustancias. El ADN va a estar en el núcleo, pero también va a estar en la mitocondria. El ADN es formado por los nucleótidos. También vamos a encontrar los lípidos en la membrana. Y así es como que nosotros necesitamos estudiar bien todo esto para saber, para después ir y estudiar bien a los organelos. Bueno, y acá es como una leve introducción, ¿verdad? Para lo que vamos a ver la próxima clase, que vamos a hablar de los carbohidratos, ¿ok? Que son azúcares. Nosotros vamos a dividirlos en 4 según la cantidad. Mono es cuando tenemos un azúcar. Di es cuando tenemos 2 azúcares. Oligo es cuando tenemos unos pocos azúcares. Y poli es cuando tenemos muchos azúcares. Bueno, y principalmente van a estar formados por estas moléculas, ¿ok? Y eso estuvo siendo toda la clase que desarrollamos el día de hoy. Espero que les haya servido esta clase y cualquier duda o consulta, estamos pendientes en el chat. Muchas gracias.